Los saldos a favor están en riesgo. ¿Y saben por qué? Porque los podemos perder gracias a una jurisprudencia de la Suprema Corte donde está limitando o restringiendo este derecho a los saldos a favor. ¿Cómo era, contadora, si usted es la experta en solicitar devoluciones? ¿Cómo es el procedimiento más o menos? O sea, en términos generales, no hablar muy específicamente de eso. Bueno, al que se está más enfocado o al que se tiene mucho más miedo o temor actualmente en el ámbito pues empresarial es en el famoso solicitud de devolución del IVA en particular. Definitivamente el control del IVA cambió total y radicalmente a partir de los comprobantes fiscales de Internet, los llamados CFDIs, ¿verdad? Entonces, la importancia ahora de la emisión precisamente de estos CFDI para poder hacer la solicitud de devolución es súper importante. El mecanismo es realmente bastante engorroso para el contribuyente porque tienes que hacer una solicitud, llenar un formato de solicitud, llenar todos los campos de información. Además, tienes que acompañar esta solicitud con todas y cada una de las operaciones que conllevan al movimiento del impuesto al valor agregado. O sea, tanto los ingresos propios que te generan el IVA trasladado como la parte de que lo que son los gastos, lo que son las inversiones, lo que son las compras, dependiendo del giro del contribuyente, totalmente enlistados con pólizas, con los FDIs, con tus hojas de cálculo, con tu balanza de comprobación. Entonces, aunque era realmente un proceso un poco engorroso por toda la información que le tienes, documental que le tienes que llevar a la autoridad previo de una solicitud que tienes que meter a través del portal del SAT, pues bueno, tardaba, te lo daban o te hacían observación y a lo mejor si tú estás pidiendo por decir números enteros 10,000 pesos de devolución de IVA, a lo mejor te dicen, a ver, espérame, no son 10,000, son 8,000. Me explico, entra como una especie de mini auditoría específicamente en base a ese flujo de IVA acreditable. Pero en este momento, aunque te lo negaran, por ejemplo, tú podrías aceptar una devolución parcial, ¿no? O sea, tú le podrías hacer tu trámite y la autoridad te dice, mira, tú me estás solicitando 10, yo te digo que son 8, te devuelvo 8. Entonces, yo como contribuyente lo podría yo aceptar y posteriormente, con las observaciones que me hace la autoridad, pues hacer una nueva solicitud para subsanar o para demostrar a lo mejor los otros 2,000 pesos restantes, por decirles un ejemplo. Y no pasaba más. Sí, o en el caso de que la autoridad durante ese procedimiento de devolución observara diferencias, que es algo muy común, pues le requiere al contribuyente que aporte más información y documentación, que esto podría ser una cuestión formal y no de fondo, porque todavía no se ha estudiado si procede o no la devolución. Y es el caso de que ya sea que el contribuyente omita proporcionar esa información porque a lo mejor no la ha encontrado y demás, se le pasó el tiempo, o si la proporciona pero a juicio de la autoridad fue insuficiente, pues lo más común es que la autoridad del SAT emita una resolución donde te la niega, pero por no haber aportado la información o no haber aportado la información suficiente a su criterio. Y todo esto sin entrar a ver los FDIs y los números ni nada. Simplemente, por decirlo de una forma, que a criterio de la autoridad fue insuficiente la información para que sea procedente la información, la devolución del saldo a favor, que normalmente o la práctica común empresarial se da mucho con el IVA. Exactamente. Entonces, Y entonces, pues, esto no había ningún problema porque, pues, históricamente, procesalmente o sobre usos y costumbres o la práctica común era de que
no pasaba nada porque hay una regla general de que tienes 5 años. Así como el SAT tiene 5 años para determinarte un crédito fiscal, también el derecho a un saldo a favor prescribe en un plazo de De 5 cinco años. años. Entonces, de esta manera, pues es muy común, muy fácilmente se volvía a presentar una nueva solicitud, subsanando, agregando la información que parecía que era insuficiente para que proceda la devolución. Y entonces el SAT tendría que haber emitido una segunda o tercera resolución donde te diga si procede o no procede. Esto era lo común. Sin embargo, hace unas semanas se resolvió por las, bueno, desde el 4 de diciembre de 2024 la Suprema Corte resolvió la contradicción de tesis 191-2024 y hace pocas semanas ya se agregó al seminario judicial esta jurisprudencia en donde se establece que la solicitud de devolución de saldo a favor, si es que es negada por una cuestión formal y el contribuyente no le impugna, este no puede realizar o presentar una nueva solicitud. ¿Qué quiere decir? Que si en este caso ya te lo negaron, ya no puedes presentar una nueva solicitud sobre los mismos hechos, es decir, de que quedaría firme. El único camino que te quedaría en estos casos es impugnar a través de un juicio contencioso o recurso de revocación, porque así lo está estableciendo ya la Suprema Corte y obviamente el SAT se va a acatar a esto porque le conviene bastante. Así es, porque como bien dice Adilán, la autoridad, sin revisar extenuantemente la información que se le manda, que manda el contribuyente, puede decir, me faltan, por ejemplo, los estados de cuenta, ¿no? O no me los mandases completos o lo que se le ocurriera a la autoridad. Entonces, eso alarga el proceso y si al fin y al cabo él dice a su juicio, aquí estamos hablando del criterio de la autoridad, del criterio del auditor que va a entablar la revisión del contribuyente. Entonces aquí hay mucha, a mi punto de vista, subjetividad. Y si por esto ellos llegaran a determinar, pues no, por no tener los suficientes elementos, aunque tú les hayas entregado estados de cuentas, pólizas contables, balanzas de comprobación, estados financieros, obviamente las pólizas con sus CFDI respectivos, y ellos hacen alguna análisis y que para ellos dicen, no, pues es que no me satisface esta información, no puedo determinar si este IVA acreditable es procedente y determinan un oficio en el que planteen este hecho, el rechazo porque no me dice la información suficiente. Entonces, Y de hecho, sí pasa que te solicitan información que incluso no tiene nada que ver con la operación o el saldo a favor que estás solicitando. Por ejemplo, el caso de IVA, que te soliciten el estado de cuenta o la procedencia de cierto préstamo, por ejemplo. Un préstamo no tiene nada que ver con la operación o la generación del IVA y sin embargo te pueden negar y hemos visto claramente que niegan por este simple hecho, por no haber proporcionado ese préstamo, o por no haber presentado un contrato, o por no haber presentado el estado de cuenta donde se establezca o se vea el ingreso y la salida del recurso, entre otros elementos que son subjetivos, como dice la contadora, pero sin lugar a dudas que se prestan a la arbitrariedad. Y es por eso que, aunque a veces parece absurdo, pues como tenemos el plazo de 5 años para poder solicitar una devolución, se presentaba claro, nuevamente. porque pues tú decías, bueno, no pasó esta devolución, no integré bien la información y es más cansado a lo mejor estar tratando de componer algo. Tú dices, bueno, pues mejor presento una nueva solicitud, amplío la información, amplío los documentos, pues para que sea un proceso limpio y si hay alguna recomendación o algo, se subsane, ¿no? Y sobre todo que son cuestiones que conocemos como formales, es decir, que no tienen nada que ver con los requisitos fiscales,
exactamente en la determinación del impuesto, sujeto, objeto, base, tasa y Tasa y tarifa. tarifa. Que esos son los elementos de la contribución y sobre un hecho que la ley establece que causa un impuesto como la enajenación de bienes que genera el IVA y se traslada, entre otras situaciones, puede dar lugar a, pues, a un saldo a favor entre esa dinámica del impuesto. Si es que existiera una determinación así donde el SAT, la autoridad ya determinó que es improcedente porque no se cumplen requisitos fiscales de aquellos que se establecen en la ley, Eso pues ya. ok, a pesar de que yo le dé información adicional, no va a cambiar el criterio porque los requisitos no se cumplen. Pero pues este no es el caso ya de la jurisprudencia. La jurisprudencia expresamente está diciendo que cualquier solicitud que te haya negado la autoridad va a quedar firme y por lo tanto no podrías presentar una nueva solicitud. Y en caso, pues esto nos... Pero ese no es todo el problema o no es el fin El, de la situación, porque si bien se establece que no puedes presentar nueva solicitud de devolución, lo cierto es que esto ya catapulta para decir, una vez que ya te niegan la solicitud de devolución, sea cualquiera el motivo que sea, nosotros ahora tendremos que impugnarla y a través de recurso de revocación o juicio contencioso y demostrar ya a través de estos medios de defensa la procedencia de la solicitud, tanto de forma como o de de fondo. fondo. Entonces, aquí nótese realmente cómo la autoridad o a través de esta jurisprudencia, pues realmente pues se la va a hacer de tos a los contribuyentes, ¿no? Y esto no solamente es, digo, mencionamos IVA porque es el más frecuente y es el que más solicitan cierto grupo de contribuyentes, sobre todo aquellos que son tasa cero pero que en su operación utilizan servicios con tasa general y que pues tendrían el derecho de poder solicitar estas devoluciones y ciertos giros específicos de contribuyentes que por sus actividades también pueden hacer este trámite, pues prácticamente se van a topar con esta situación. Pero no es solamente exclusivo de IVA, o sea, puede ser cualquier otro impuesto que sea susceptible a tener una devolución, como podría ser ISR, como podría ser el IEPS, ¿no? Los contribuyentes de IEPS también pueden estar en esta situación. Entonces, pues esto es algo pues muy Importante que tener en importante cuenta para las empresas, para las empresas, para los para los contadores. contadores, pues también nos obliga a que nosotros, muchos contribuyentes, pequeños empresarios, que consideran que, pues no con que yo haga mi pago de impuestos fiscal, pero ya esto nos está obligando hasta los pequeños contribuyentes a tomar en serio y llevar una contabilidad integral. ¿Qué es la contabilidad integral? Es tener un sistema de contabilidad en el cual se registren sus operaciones, se genere la póliza, toda la información financiera adicional a la fiscal, porque en un momento dado para una revisión o para una solicitud de devolución de algún tipo de impuesto, pues es parte de la información que nos va a pedir la autoridad, aunque diga que el régimen del contribuyente no lo necesita o está exento de tenerla, como es en el caso, por ejemplo, de las personas de reciclo, ¿no? Las personas de reciclo, que se ha dicho a través de los medios masivos de comunicación de la autoridad que por la facilidad administrativa que tienen están exentos de la contabilidad electrónica, que están exentos de la DIOT, que están exentos de ciertas declaraciones informativas, pero que si llegaran a estar en este supuesto por su giro y quisieran, o hasta este momento no han tenido problema para el tema de las devoluciones de impuestos, pues en un futuro lo van a tener. Y si se tiene que llegar ahorita
a tener un recurso legal, como puede ser el de revocación o el administrativo contencioso, pues obviamente esta es una herramienta que van a necesitar legalmente proporcionarle a la autoridad. Entonces, sí es de cuidado para los contribuyentes tener esta información y pues bueno, hay que tener cuidado, ¿no? De sobre todo solicitar tus comprobantes, chequear que tengan los requisitos que dice el artículo 29 y 29A, porque esta jurisprudencia sí, a mi punto de vista, es en contra del contribuyente. Sí, a mí como abogado, desde mi punto de vista como abogado, esta jurisprudencia está mal redactada y mal Enfocada, ¿no? enfocada, la perspectiva está mal, porque se establece que esencialmente que cuando la autoridad ya emitió una determinación, que es el caso de que te nieguen la devolución por una cuestión formal, según solo puede variar a través de una resolución judicial o administrativa. Y aquí mismo ellos se contradicen porque, a mi consideración y como históricamente se ha considerado los trámites de devolución, si te lo niegan por una cuestión formal, tramitas una nueva, nada te debería limitar ese derecho y se emite una nueva resolución sobre ese mismo hecho en el que se podría considerar que sustituye al anterior, además de que estas resoluciones administrativas donde solo niegan por una cuestión formal no establecen ni determinan el ejercicio de un derecho o al contrario, o que limiten un Un derecho, derecho. como sí lo podría hacer cuando te determinan una multa o te determinan diferencias sobre una contribución. Entonces, por eso me parece que legalmente está mal esta jurisprudencia, porque va incluso en contra de las cuestiones procesales legales, es decir, hay cuestiones que o elementos de una resolución o de un contrato, de un acto o hecho jurídico que pueden ser formales y otras cuestiones que son de fondo, sustantivas, y esto pues no se cumple en estos casos. Por eso es que mi opinión sobre esta jurisprudencia 2A, diagonal J 32-2025, emitida por la segunda sala con número de registro digital 2030-763, que se lo vamos a dejar al final de este video o en la descripción del video, me parece indebida. Y eso que es emitida por la Suprema Corte, los que se supone que deberían de determinar las situaciones legales de la manera más correcta, imparcialmente, pero que evidentemente se está haciendo con fines recaudatorios. Aquí la inclinación está clara, o sea, la inclinación es a favor de la recaudación y en contra del contribuyente. Así, sinceramente, también yo así lo veo. Y aquí, pues lo único que nos queda como contribuyentes, ¿verdad? Es pues tener cuidado en el manejo de nuestra información y pues bueno, tener en cuenta que podemos llegar en el caso de una negativa a tener que utilizar la defensoría de tus derechos. Entonces, eh, aquí pues esto también es subjetivo por cada contribuyente, el que lo quiera realizar, lo realizará y el que quiera no realizarlo igualmente. Pero siento que aquí, aún que esta jurisprudencia es en contra del contribuyente, hay elementos en la ley que hoy por hoy se pueden usar y como siempre he dicho, conocer la ley nos hace también aprovechar los beneficios que tenemos. Y pues bueno, aquí dentro de lo que cabe, pues tenemos otras vías para poder nosotros recuperar ese impuesto a favor, ¿no? Y Sobre por todo. eso es importante que, pues, coméntase si es que tienes alguna duda, le des me gusta al video, lo compartas con tus amigos y colegas y
los invitamos a que se asesoren porque este no es el fin del mundo. Te niegan la devolución y vas a tener derecho a esto y por eso nos puedes consultar o contactar para que podamos ir a través de estos medios, ya que van a estar negando estas devoluciones. La inclinación va a ser hacia eso porque ese es el propósito, que se nieguen, pero con la debida asesoría vamos a poder ganarlas. Así es. Entonces, no olvides darle un me gusta a este video, compártelo para que más personas se enteren y puedan saber la línea de acción que pueden tener ante esta situación si les llegara a suceder. Y pues bueno, con mucho gusto nosotros seguiremos compartiendo información con ustedes y resolviendo las dudas o comentarios que ustedes nos hagan el favor de dejar. Hasta la próxima. Hasta luego.